Pues buenas tardes, hermanos, buenas tardes, iglesia, amigos, familia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para los que no me conocen, mi nombre es Iván Casarrubias. Mi familia y yo pertenecemos al sector latino de la Iglesia de Cristo el Faro. Y hoy se me ha dado el privilegio de compartir con ustedes esta clase. Esta ya es nuestra segunda semana transmitiendo vía viral. Es algo nuevo para muchos. Quiero empezar compartiéndote algunas buenas noticias. Estamos viviendo y estamos escuchando muy malas noticias en la televisión, en la internet, pero yo quiero animarte con unas buenas noticias. Veramente quiero animarte que esta semana tuvimos un tiempo de oración, una cadena de oración, donde nuestra región se unió y estuvimos orando todos los días. De hecho, hoy, domingo, se va a terminar la cadena de oración. Y fue un tiempo donde pudimos unirnos, donde pudimos orarle a Dios, ponernos de rodillas, Señor, y suplicarle, Padre, que nos ayude, que nos anime, ¿verdad? También quiero comunicarte que este 26 de marzo, que es el jueves de esta semana que va a empezar, se está planeando un día de oración y un día de ayuno mundial. Todas las iglesias de Cristo a nivel mundial queremos unirnos en eso. Quiero que aprovechemos esta oportunidad para así orar por nuestras necesidades, pero también por otros. Tal vez orar por las autoridades, por los líderes mundiales, por los científicos, por los doctores, por las enfermeras. También quiero compartirte una gran noticia de nuestro hermano Rubén Narváez. Muchos probablemente ya la leyeron en las redes sociales. Esta semana nuestro hermano fue a un estudio a ver cómo ha progresado su cáncer y recibió las buenas noticias de que muchos de los tumores en su cuerpo, los tumores cancerosos, han disminuido. Amén. Esa es una gran noticia, ¿verdad? Sabes, aquí en la casa buenas noticias han pasado, aquí en la casa de los Casarrubias. Las habilidades de mis hijos para lavar trastes han mejorado. Nuestras habilidades para comunicarnos han mejorado. Y también te quiero animarte a que en este tiempo donde se nos ha pedido estar aislados y guardar distancias, tomes ventaja de la tecnología. Mantente en comunicación, hermano, hermana. Mantente en comunicación con otros. Por medio de llamadas, por medio de videollamadas, por medio de textos. Las redes sociales se pueden usar de una gran manera en estos tiempos. Primero para saber que estás bien, pero también para animarnos unos a otros. Y también si existe alguna necesidad en tu familia o conoces a alguien con necesidad, déjenle saber a sus líderes de charla para así poder brindar la ayuda necesaria. Creo que todos nos queda claro que estamos viviendo un momento muy difícil, un momento raro, un momento retante, un momento de mucha incertidumbre. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo te ha afectado a ti? Son momentos donde la preocupación llega, donde el temor llega, donde el miedo llega, donde hay muchas preguntas, donde tal vez surge en ti la ansiedad, la falta de confianza. Yo te quiero compartir un poquito de cómo me ha afectado a mí. Quiero confesar que, como cualquier ser humano, en momentos me he sentido preocupado. Llevo 3 meses sin poder trabajar. Veo las noticias y me doy cuenta que está pasando en otras partes del mundo y la verdad me desanima mucho. Son malas noticias. Y yo pensaba, en este tiempo de tantas malas noticias, de tanta incertidumbre, de tanta preocupación, ¿qué compartirles?
de qué hablar. Y sabes, yo te quiero animar con algo. Tú y yo servimos a un Dios real. Servimos a un Dios poderoso, hermanos. Servimos a un Dios que cuida, a un Dios que protege, a un Dios que todo lo puede, a un Dios amoroso, a un Dios que sana, a un Dios que cura y a un Dios que nos da esperanza. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he estado leyendo en estos días. No es meramente un gran sermón o una gran prédica, pero yo sí siento que es algo necesario de escuchar. ¿Por qué no me acompañas en una oración? Y ahorita comenzamos a leer la Biblia. Acompáñenme en una oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por medio de las redes sociales, Señor. Es tan importante, Padre, recordar juntos quién eres tú. Es tan importante recordar como cristianos y como discípulos, Señor, que servimos a un Dios que es amoroso, que es poderoso. Y en este momento, Padre, queremos todos confiar en ti. Sabemos y reconocemos juntos que tú estás en control, como siempre lo has estado a través de nuestras vidas, Señor. Permite, Padre, que en este tiempo, Padre, podamos encontrar en nosotros la manera de buscarte de una manera más profunda, Señor. Que indaguemos en nuestros corazones, Padre, dónde estamos fallando, dónde estamos funcionando mal, Padre. Te pido por las necesidades que hay, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos y que son más vulnerables, Señor. Te pido por los líderes mundiales, Señor, que les des sabiduría, que les des humildad, por los científicos, por los doctores, Señor, que tomen control de esta pandemia, Señor. Señor, ayúdanos a estar entregados a ti, a buscar y escudriñar en tu palabra lo que nos quieres enseñar con esto, Padre. Bendice este tiempo. Te doy gracias por la oportunidad de comunicar tu mensaje. Te lo oro y te lo pido en nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías tú que muchas de las cosas que estamos viviendo, hermano, hermana, en la actualidad están escritas en la palabra de Dios? Yo te pido que puedas abrir tu Biblia en Lucas 21. Vamos a leer Lucas 21, versículo 8 y 11. Lucas 21, versículo 8 hasta el 11 dice: Tengan cuidado y no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó Jesús. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y al leer estas palabras, hermanos, podemos pensar, bueno, ¿qué nos quiere decir aquí Jesús? Puede llegar a nuestros corazones duda, miedo, incertidumbre, pero en realidad son unas palabras de ánimo. Son palabras donde Jesús nos está advirtiendo, estén preparados. Son palabras que a lo mejor tú y yo hemos leído, pero nunca nos imaginábamos que podían ser realidad. Son palabras que leemos y a veces no les damos el significado y el sentido verdadero. Y el título de esta clase que te quiero transmitir es Recuerda esto. Y hay tres cosas que quiero compartir contigo que tú y yo necesitamos recordar en estos tiempos. El primer punto es, recuerda que estamos peleando una guerra espiritual. Súper importante recordar eso, hermanos.
Tú y yo, como cristianos, estamos peleando una guerra espiritual. Por favor, abre tu Biblia en Efesios 6, versículo 10. Y vamos a leer juntos el versículo 10, 11 y 12. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La vida cristiana es una guerra espiritual, hermanos. Desde el momento que nos convertimos y decidimos ser discípulos de Jesús, comenzamos a experimentar esa guerra. Algo que debemos entender, dice la Biblia, que existen fuerzas espirituales malignas que tienen autoridad y dominio sobre un mundo de tinieblas que nos rodea. Y son esas fuerzas contra las que luchamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si existe el bien, también existe el mal. Que si existe la luz, también existe la oscuridad. Que si existe la bendición, también existe la maldición. Que si existe salud, también existe la enfermedad. Como cristianos no podemos hacer lo que él hace al avestruz. No sé si ustedes han leído acerca de este animal. Enterrar la cabeza en la tierra y pensar que nada malo va a pasar. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una enfermedad o conocen un familiar que está enfrentando una enfermedad fuerte? Esa es una guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos pasado por crisis financieras? Esa es una guerra espiritual. ¿Cuántos hemos tenido conflictos familiares? Conflictos con amigos. Ahora tú preguntarás, bueno, ¿cómo podemos nosotros blindarnos contra el mal? Primero entendiendo que existe una fuerza adversa, hermanos, y que debemos estar preparados para combatirla. Abre tu Biblia en Mateo 16, versículo 18. Vamos a leer las palabras de Jesús. Mateo 16, en el versículo 18 hasta el versículo 19, dice aquí: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sabes? En esta escritura Jesús pregunta a sus discípulos un poquito antes, perdón, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos decían que Juan el Bautista, otros aseguraban que Elías, otros decían que Jeremías. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro contesta, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le contestó, dichoso tú, Simón, porque eso te lo reveló mi Padre, que estás en el cielo, que está en el cielo, y a ti te digo que eres Pedro. ¿Tú sabes que la palabra Pedro significa piedra? Una persona firme, una persona con determinación. Y Jesús le dice, y sobre esta roca, sobre esta piedra, lo que acabaste de confesar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y tú te podías preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué significó esto para Pedro? Mira, es claro. El creyente, tú y yo,
Los cristianos no deberíamos estar huyendo de esas fuerzas malignas. Al contrario, esas fuerzas malignas deberían tener miedo de acercarse a nosotros. Esas fuerzas malignas deberían saber cómo la iglesia los va a atacar. Y la iglesia somos tú y yo. Tenemos que atacar esas fuerzas malignas, hermanos. ¿Sabes? Vemos la tele, vemos las redes sociales, el radio, y se nos están dando instrucciones específicas de cómo atacar este virus. Cosas sencillas. Se nos dice lavarse las manos constantemente. Se nos ha puesto en cuarentena. Se nos ha dicho que practiquemos el distanciamiento social para así evitar el contagio de este virus. ¿Y sabes qué provoca este virus? Provoca fiebre. Tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos tenido fiebre. No le tengas miedo a la fiebre. Provoca tos. Tú y yo hemos experimentado eso. Es una tos. Provoca cansancio. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados físicamente y espiritualmente? No tengas miedo. Jesús está en control. Y yo me pregunto, en nuestra vida espiritual, en esta guerra de la cual Efesios 6 habla, ¿no te da miedo pensar lo que el pecado ha provocado a través de la historia del mundo, a través de la historia? Esta fuerza espiritual que día a día nos controla, destruye relaciones, destruye familias, nos hace egoísta, endurece nuestros corazones y que al final, si no aprendemos a luchar contra ella o contra este mal, determinará nuestra eternidad. ¿No te da miedo eso, hermano? Yo pregunto, ¿no te da miedo? Porque así como nos queremos proteger de este virus, deberíamos estar protegiendo nuestros corazones del pecado. Yo no sé tú, pero cada mañana cuando yo me despierto, yo empiezo a sentir esa guerra espiritual. El querer decidir leer o no leer la Biblia. El querer hacer lo correcto o no lo correcto. Se nos anima de compartir nuestra fe, se nos anima de ayudar a otros, se nos anima de comunicarnos. Pero también oímos esa voz de, no lo hagas, quédate solo, no platiques con nadie, no es necesario ayudar. Esa guerra espiritual es la que habla. Y sabes, interesantemente en Efesios 6, versículo 16, vamos a leer juntos. Efesios 6, versículo 16. La palabra nos da las herramientas que debemos utilizar para luchar contra esta guerra espiritual. Dice en el versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Sabes? La palabra de Dios nos da las herramientas para atacar estas fuerzas malignas. Dice la Biblia en lo que acabamos de leer que la fe es nuestro escudo, que la salvación es nuestro casco, que la palabra de Dios es nuestra espada. Y también escuchamos y hablamos de la oración. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo estás utilizando estas herramientas, hermano? Ahorita que estamos en casa, en tu hogar, en tu familia, ¿cómo estás ahuyentando al enemigo? Sabes, aquí en nuestra casa, esta última semana hemos estado más conectados que antes, con mis hijos, con mi esposa. Leemos más la Biblia juntos, hemos estado orando más juntos, tenemos más tiempo para conversaciones profundas.
Nos hemos puesto a cantar alabanzas más que antes. Y yo me pregunto, ¿qué tal tú? Yo te quiero animar y decir, espero que estés aprovechando esta oportunidad para acercarte más a Dios, para pelear firmemente contra esas fuerzas malignas que nos quieren controlar. Vamos a leer Santiago 4, si puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Santiago. Y vamos a leer el capítulo 4, versículos 7. 7 y 8, dice aquí: Así que sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. La Biblia nos dice que tenemos que someternos a Dios. ¿Para qué? Para resistir al diablo. Si tú no te sometes a Dios, si no nos sometemos a Dios, hermanos, no vamos a poder resistir esas fuerzas malignas. Debemos estar sometidos a Dios y a su palabra. Amén. El siguiente punto que quiero que recordemos juntos y que también pienso que es muy importante, tenemos que recordar esto. Estamos tú y yo de paso por este mundo. Perdón. Cuando decidimos seguir a Jesús, nosotros entendimos que nuestra meta era otra. ¿Estás de acuerdo? Nosotros entendimos que el propósito que Dios nos quería dar era diferente al propósito que nosotros teníamos. Y por eso, y por esa esperanza, deberíamos entender tú y yo que aquí en la tierra vamos de paso. Vamos a leer juntos 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo del 1 al 4. Y dice así: De hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra moral celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sabes? La Biblia está llena de escrituras que nos recuerdan que la vida aquí en la tierra es una asignación temporal. La vida aquí en la tierra la describe como un vapor, como un soplo de aliento, como un rastro de humo. Y aquí en Primera de Crónicas 29:15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Primera de Crónicas 29:15 dice: Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra. Al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. ¿Sabes? Para hacer buen uso de nuestras vidas, tenemos que recordar y entender dos verdades, hermanos. Primero, que la vida aquí en la tierra, comparada con la eternidad, es extremadamente corta, es breve. Segundo, debemos entender que la tierra es solo una residencia temporal. No estarás aquí por mucho tiempo, tú y yo. Así que no te apegues demasiado a las cosas de esta tierra. ¿Sabes? Para esto debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver la vida aquí en la tierra, pero a través de sus ojos. David oró en alguna parte de la Biblia: hazme saber cuál será mi fin, Señor. Hazme saber cuán corta es mi vida. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo deberíamos entender: estamos aquí de paso visitando la tierra. Ejemplo, yo tengo aquí
casi 30 años viviendo en Estados Unidos, y específicamente aquí en el estado de California. Y muchas personas nos hemos mudado, como muchos de ustedes, de diferentes partes del mundo a vivir y trabajar aquí. Para nosotros, legalmente trabajar, el gobierno te pide que debes obtener la famosa tarjeta verde, la Green Card. Para tú poder trabajar legalmente en este país. Ahora, eso no significa que tú estés abandonando tu ciudadanía. Si eres mexicano, guatemalteco, salvadoreño, de la parte que seas. Eso significa solamente que estás de paso por aquí, que vienes por un tiempo a trabajar, pero tu ciudadanía sigue siendo la misma. ¿Sabes? Nosotros como cristianos deberíamos tener tarjetas verdes espirituales. ¿Por qué? Porque estamos de paso por aquí. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Nosotros tenemos una esperanza más grande que lo que la vida, o lo que la tierra, o que el mundo nos pueda ofrecer. Y cuando entendemos esta verdad, entonces dejaremos de preocuparnos por querer tenerlo todo. Coquetear y jugar con las tentaciones de este mundo es lo que Dios llama un adulterio espiritual. Fíjate lo que dice Santiago 4:4. Si puedes leer conmigo, Santiago 4, versículo 4 dice: Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Sabes? Tristemente muchos cristianos vivimos y actuamos como si esta fuera nuestro hogar porque vivimos en ella. Y no es así, porque la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:11, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Se nos advierte claramente que no nos aferremos a las cosas de este mundo, porque son temporales. Hoy en día vivimos en un mundo donde somos bombardeados con tentaciones que nos distraen, con entretenimiento, con diversiones y la complacencia de todos nuestros gustos personales. Sí o no queremos tener el mejor auto, la mejor casa, alcanzar el mejor nivel social, ser estables financieramente, la mejor educación, el mejor celular, etcétera. Todo eso nos cautiva, todo eso nos distrae. ¿Estás de acuerdo? Y por lo tanto es fácil olvidar que la vida consiste en buscar y caminar con Dios y de esa manera entrenarnos para algo mejor que está por venir. Acompáñame en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No, perdón, esa cita bíblica está equivocada, pero lo que te quería compartir es la escritura donde dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra, Dios permite que experimentemos un grado de incomodidad y tristeza en nuestras vidas. O sea, anhelos que nunca serán satisfechos en este lado de la eternidad. No somos completamente aquí felices, hermano, aquí en la tierra, porque no se supone que lo seamos. La tierra no es nuestro hogar final y eso lo debemos entender. Hemos sido creados para algo mucho mejor. Pienso en un pez y un pez no fue creado para vivir en la tierra, sino en el agua. Pienso en un águila. No se sentiría realizada si no se le permitiera volar. Nunca nos sentiremos satisfechos aquí en la tierra porque Dios nos es y nuestras prioridades. ¿Será que todo lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Será que el servir a Dios de esta manera vale la pena? ¿Será que el ser fiel vale la pena? Y yo te quiero decir que sí, sí vale la pena. Sí vale la pena entregar nuestra vida a Cristo. Sí vale la pena servir a otros.
Sí vale la pena predicar la palabra, sí vale la pena entregarnos al 100%, pero no necesariamente vamos a ser recompensados aquí. No sé si tú recuerdas, pero Pablo fue fiel. Sin embargo, él terminó en la cárcel. Juan el Bautista fue fiel y terminó decapitado. Esteban fue fiel. Dice la Biblia que murió apedreado. Entendemos con eso que el fin de la vida no es el final. ¿Sabes? A los ojos de Dios, los héroes de la fe son los que ven esta vida como una asignación temporal y sirven fielmente esperando su recompensa en la eternidad. Hermano, hermana, tu vida aquí en la tierra no es toda la historia de tu existencia. Debes esperar llegar al cielo para el resto de los capítulos. Se requiere mucha fe para vivir en la tierra como un extranjero. No llegarás a casa hasta 2 segundos antes que solloces y entonces preguntarás, ¿por qué le di tanta importancia a las cosas que son temporales? ¿Por qué perdí tanto tiempo en algo que no iba a durar? Y yo te quiero animar con algo. Cuando las cosas se pongan difíciles en tu vida, cuando haya retos como los retos que estamos viviendo hoy en día, cuando lleguen retos a tu vida, cuando las cosas no salgan como tú esperas, cuando tengas muchas dudas y te preguntes si vale la pena seguir viviendo para Cristo, yo quiero que recuerdes algo, que aún no has llegado a casa. Vamos a llegar a casa algún día, hermanos. Mientras tanto debemos protegernos, debemos cuidarnos, debemos servir a Dios, debemos amarnos los unos a los otros y debemos continuar hablando de la palabra de Dios. Amén. Y para concluir, yo quiero compartir con ustedes unas escrituras de ánimo, unas escrituras donde hablan de las promesas de Dios. Y yo pienso que en estos tiempos difíciles es súper importante que estemos recordando juntos las promesas que Dios nos da a través de su palabra. Amén. En Salmo 121, versículos 5 al 8. Salmo 121, 5, 8 dice, el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado, como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Amén. En Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En Josué 1:9, la palabra de Dios dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En Jeremías 33:6 dice, sin embargo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. ¿No te da ánimo esa escritura? Dice, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Y por último, en Salmo 91, versículo 10 dice, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Y con esto quiero dejarlos, hermanos. Vamos a seguir unidos, vamos a seguir animándonos. Aprovechemos este tiempo de incertidumbre, de miedo, que Dios nos ha regalado para estar más cerca a Él. En este momento lo que quisiera hacer es orar por la comunión. Espero que ya todos estén preparados con eso. Acompáñenme en una oración. Voy a hacer la oración y después de la oración concluiré mi clase. Vamos a orar. Inclinen sus cabezas, por favor.
Padre mío, te doy gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, donde hemos podido recordar la importancia, Señor, de quiénes somos. La importancia, Padre, para lo que nos has llamado. Padre, somos seres humanos y sentimos miedo, sentimos incertidumbre, pero tú nos has dado una esperanza, Padre, tú nos has dado un nuevo propósito. Y a través de la muerte de tu Hijo en la cruz, Padre, hemos entendido, Padre, que nos amas. Hemos entendido que nos quieres regalar algo mejor. Padre, queremos llegar todos a la meta. Queremos ser fieles a ti, Padre. Te pido que mientras estemos aquí en la tierra, Padre, te demos gloria. Que vivamos de una manera que a ti te agrada, Señor. Señor, te pido por nuestras necesidades. Ayúdanos, acompáñanos en estos tiempos difíciles, Padre. Bendice y cuida a todos los necesitados, a todos los enfermos. Pero más que nada, Padre, muchas gracias por tu amor demostrado mediante tu Hijo, Señor. Bendice este pan y este jugo que sabemos que representa su sangre y representa también su cuerpo maltratado, Padre. Te oramos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.